Bueno, tenemos una chica acá que nos habla. Bueno, espero que estén todos muy bien, ¿sí? En la clase del día de hoy, como lo indica el título, vamos a ver lo que son los aspectos más críticos en la economía argentina, ¿sí? No quiero que nadie se me deprima, por favor, les pido. La idea es ver el panorama. Eso nos va a permitir saber dónde estamos parados, ¿sí? No es para cobardar a nadie. Bueno, esa soy yo, ya no me presento, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de empezar la clase explicando un poco qué son los ciclos económicos. Antes de explicar esa encrucijada que tenemos ahí adelante, lo que les voy a decir es que los ciclos económicos se dan con normalidad dentro de lo que son las economías mixtas, que son estas economías de mercado fundamentalmente con intervención del Estado, ¿sí? Para su mejor funcionamiento. Como yo soy una mujer muy positiva, voy a empezar este ciclo por la parte de expansión, ¿sí? ¿Qué es la expansión? A ver si estuvieran acá conmigo y yo no estuviera solita, ¿no? Les preguntaría a ustedes, ¿qué es la expansión? Y ustedes me dirían, bueno, es algo que crece, o en general es lo que me contestan. Así que voy a hacer como si estuvieran y voy a decirles sí. O sea, el periodo de expansión entonces lo vamos a ver como un periodo de crecimiento económico, ¿sí? Cuando hablamos de este periodo, las variables económicas en general son positivas, ¿sí? Por eso ahí abajo dice que en este periodo de expansión se produce lo que es el aumento de empleo. Generalmente cuando hay mayor empleo también aumentan los salarios. Y este aumento de empleo y este aumento de salarios, por un carácter transitivo, en general produce un aumento de demanda, ¿sí? La gente tiene más plata, la gente tiene más trabajo, por lo cual gasta más, en general. Esto también se ve y repercute en los números macroeconómicos, por lo cual este aumento de demanda va a llevar a aumentos productivos y estos aumentos en la producción van a llevar a aumentos del PBI. Bueno, pero como lo bueno nunca dura, después del periodo de expansión, ¿sí? En general pasa, o sea, otra vez, bien, veamos esto como un ciclo, ¿sí? Como etapas que se van produciendo, ¿sí? Y van produciéndose a poco, no es que corta una, empieza la otra, ¿sí? Se van produciendo. ¿Y qué pasa cuando estas variables positivas empiezan a durar en el tiempo? Entonces la gente se siente muy cómoda, está muy bien, está mejor, hay un mejor estilo de vida. Pasa que obviamente quienes producen también quieren empezar a ganar un poco más, entonces tratan de aumentar esos rangos de ganancia, ¿sí? Si hay aumentos de salarios, esos aumentos de salarios también van a venir del mismo lado, entonces se empiezan a aumentar los precios de los bienes. Suele pasar que después de un periodo de expansión alto y largo, sí empieza a producirse esto, un pequeño aumento de precios. Cuando el aumento de precios empieza a ser sostenido y empieza a crecer, ¿sí? Y se empieza a ver en los bienes en general, entramos en lo que se llama un periodo de inflación. La inflación no es cuando sube un bien, ¿sí? La inflación se da cuando hay una suba generalizada de precios, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce esta inflación? Y sobre todo si no se resuelve rápidamente. Lo que suele pasar es que como los precios aumentan y ya las variables económicas empiezan a no acompañar, se produce un periodo que se llama de recesión, ¿sí? En este periodo de recesión, ante el aumento de precios de los bienes, las personas empiezan a disminuir la demanda, ¿sí? En general, ¿qué pasa? O sea, es muy normal en nuestro, a ver, piénsenlo ustedes.
Si ustedes, por ejemplo, ¿sí?, saben que su poder adquisitivo se empieza a reducir porque ya no van a poder comprar exactamente lo mismo que compraban el mes anterior por el aumento de los precios de los bienes, entonces en general tiende a producirse un repliegue en el consumo y esto produce una disminución de la demanda de bienes en general. Esta disminución de demanda generalmente también influye en los salarios y influye en el empleo. A ver, es muy normal que en periodos de recesión haya a lo mejor alguna fábrica o alguna empresa que baje la cantidad de horas laborales para pagar un poco menos de sueldos, o de repente a lo mejor suspenda personal, o pueda echar personal si este periodo recesivo dura, ¿sí? Todo esto, obviamente, va a hacer que esa demanda se repliegue aún más. Y cuando todo esto sucede, empieza a haber una disminución del PBI. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense ustedes que en esta lógica de ciclo económico, ¿sí?, lo que suele pasar es que cuando bajan los empleos, disminuye el salario y se repliega el consumo, los precios, ¿sí?, empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque quienes producen necesitan seguir ubicando sus mercancías en este mercado que está en periodo de recesión y no es tan fácil ubicarlos como era en un periodo de expansión. Entonces empieza a pasar que se produce pequeños descensos de precios, luego pueden ser bastante importantes, hasta podemos llegar a tener en este periodo de recesión lo que se llama deflación, que es la baja generalizada de precios, ¿sí? Esto es la lógica que ocurre dentro de un ciclo económico, ¿sí? Cuando hay poca plata en este mercado, los precios no suben, todo lo contrario, bajan, no mucho, pero bajan, porque tienen que tratar de seguirse ubicando estas mercancías. Bueno, lo que indican los economistas es que este ciclo económico se vuelve a un periodo de expansión a través de las medidas económicas correctas, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Esto sucede así en general en economías que se consideran economías estables, ¿sí?, donde ya se sabe que esto sucede con normalidad, ¿sí? Este ciclo puede durar en su totalidad 10, 12 años, dependiendo del país, dependiendo de la estabilidad y dependiendo de las cosas que ocurren en el mundo, ¿sí? Nadie prevé una pandemia, por ejemplo, pero en situación de normalidad, en una economía estable, lo que sucede es esto. Ahora, en una economía estable, generalmente el periodo de expansión es largo, el periodo de inflación es corto, la recesión también, y ya cuando se empieza a vislumbrar un periodo de inflación que puede llevar a una recesión, ya se empiezan a tomar medidas económicas que puedan llegar a un periodo de expansión. Entonces ese ciclo, ¿sí?, se da con normalidad. ¿Qué pasa en Argentina? ¿A dónde estamos en este ciclo económico? Bueno, nosotros somos un país bastante particular. No nos cierra a nosotros mucho este ciclo económico. La realidad es que nosotros venimos de un periodo inflacionario de más de 12 años, ¿sí?, de continuado. Si ustedes ven los números de acá para atrás, ¿sí?, vamos a ver un poquito más adelante esto, pero vamos a ver que realmente llevamos muchos años, ¿sí?, con un periodo de inflación, cosa que no es la normalidad. No es normal que un país viva con esta inflación crónica que tenemos nosotros ya a esta altura. Esto porque uno se ha acostumbrado, y la realidad es que yo tengo
niñe de 17 años y una hija, o sea, tengo un niño y una niña, ¿sí? De 17 y 13 años, que para ellos, en su mundo normal, las cosas aumentan todos los meses. Y la realidad es que no es normal esto. No pasa en los países del mundo esto. En los países del mundo la inflación media que puede tener un país en el año es entre un 0.5 y un 1.5% anual, es la media de inflación anual de los países en el mundo. Bueno, nosotros claramente nos escapamos de esos valores. Llevamos ya unos cuantos años con promedios de entre el 35 y 50% de inflación interanual, así que los números no, alguien diría no pasamos para la parte de recesión, pero tampoco tenemos un periodo de crecimiento económico, ¿sí? Más bien estamos en una etapa recesiva donde el consumo está disminuido y está retraído, pero no bajan los precios. Entonces, si bien esta es la explicación lógica de las economías, de las teorías económicas, y te dicen, bueno, el ciclo económico funciona así, obviamente es la teoría, ¿no? Sabemos que cada país después, pero la teoría, y pasa en muchas partes del mundo, digo, habrán escuchado alguna vez, no sé, tal país entró en recesión, bueno, ¿cuánto dura la recesión de ese país? 6 meses, el peor de los casos, porque enseguida se trata de salir de ella para que la economía vuelva a funcionar. Bueno, nosotros nos quedamos en el medio y hacemos un ping-pong entre la inflación y la recesión y ahí estamos. No me pregunten a mí cómo habría que hacer porque realmente si yo supiera, no estaríamos acá, o a lo mejor sí, pero no sé realmente cómo se sale de este ping-pong que llevamos. Con toda sinceridad, les hablo, ¿eh? Saben que soy así. Bueno, seguimos. Entonces, a ver, ahí nombramos, entonces quedó claro que esta es la teoría, pero nosotros nos escapamos de esta teoría, ¿no? Bien. Y ahí les nombré el PBI, que en general cuando yo pregunto, ¿qué es el PBI? Todos me dicen, el Producto Bruto Interno. Bueno, tratemos de entender qué es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Bueno, ahí les pongo como la definición, pero está bueno que la entendamos aparte, ¿sí? Dice, es una magnitud macroeconómica. Esto ya lo sabíamos, porque cuando vimos los principales, o sea, al principio los conceptos de economía, vimos que la economía se divide en macroeconomía y microeconomía, y al PBI lo pusimos dentro de la macroeconomía, así que esto ya lo sabemos. Y dice que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda final de un país o una región durante un periodo determinado, que normalmente es un año. ¿Sí? Generalmente los valores de PBI se van a encontrar anualizados y generalmente es un valor que se usa a nivel país, ¿sí? Y también es muy factible que este valor lo encuentren en dólares estadounidenses, ¿sí? Porque es la moneda comparativa. Bueno. Ahí les pongo algo. Entonces, básicamente el PBI es el número grande de nuestro país. Es como lo que se produce, el total de todo lo que se produce, ¿sí? Tengan esa idea, ese número grande. Ustedes esta palabra la deben haber escuchado más de una vez, que es el tema del déficit, ¿sí? Cuando uno prende la tele, en el canal que quiera, ¿sí? Para un lado, para el otro, pero se escucha mucho esta palabra. Argentina tiene déficit. ¿Qué quiere decir esto de tener déficit? Y básicamente que se gasta más de lo que se tiene, ¿sí? Si uno tiene un déficit en su casa, significaría que tiene las cuentas en rojo. Bueno, a nosotros en general nos pasa, ¿sí?
que ya hace unos años estamos teniendo cuentas en rojo. Y obviamente eso no es bueno. ¿Por qué? Y porque cuando hay una cantidad que se produce en un país, pero los gastos exceden a lo que se produce, ese déficit hay que cubrirlo de alguna manera, ¿sí? Es como nos puede pasar en una casa, ¿sí? No quiero comparar los números macroeconómicos de un país con un hogar, pero como para que se entienda el concepto, ¿sí? Si yo tengo un trabajo donde gano X o donde me ingresan, si vamos a hablar de ingresos, me ingresa determinada cantidad de plata y gasto más de lo que me ingresa, eso lo voy a tener que cubrir de alguna manera, ¿sí? Bueno, para el 2020 ahí dice que el déficit fiscal primario fue del 6.5% del PBI. O sea, no es poco, ¿sí? Y ahí les puse los valores del 2018, 2019 y 2020, cómo varió la variación interanual del PBI, ¿sí? Como verán, bueno, súmenle ahí esa abrupta pérdida, podemos llamarle, dada por, obviamente, el tema de la pandemia también. Espera, que me fui. Ay, me fui para el otro lado. Bueno, sepan disculpar, ustedes ya me disculpan. Bueno, entonces a lo que vamos con esto es que, si bien la Argentina tiene un buen PBI, ¿sí? Somos un país productor de alimentos y productor de unas cuantas cosas, o sea, nuestro problema no está en la producción, ¿sí? Tenemos un muy buen PBI para el país que somos. No solo tenemos un muy buen PBI, sino tendríamos, o sea, tenemos un buen futuro para adelante, o sea, no deberíamos estar como estamos, claramente. En cuanto al PBI, la perspectiva es buena, de hecho debería crecer, creció durante mucho tiempo, ¿sí? Y debería seguir creciendo. Somos un país con posibilidades para tener un PBI mayor aún del que tenemos, ¿sí? Y somos pocos. Esto lo aclaro porque en muchos lados van a encontrar lo que se llama PBI per cápita, ¿sí? El PBI per cápita es la cantidad de PBI dividido la cantidad de habitantes que somos. Como la realidad es que no somos muchos en este país y el PBI es alto, el PBI per cápita es un número que en general a la República Argentina le da muy bien, ¿sí? Pero bueno, no nos estaría alcanzando. Esto es como para que ustedes vean, ¿sí? Como para que vean un reflejo de lo que fue el PBI desde el 2004 hasta el 2020. Si bien ven que hay picos, el PBI fue creciendo. Pegó una bajada en el 2020, otra vez volvemos al tema de la pandemia, pero nuestro problema no es que tenemos un PBI bajo como pueden tener muchos países. Volvemos otra vez entonces. Si nosotros tenemos un déficit, hay que buscar o hay que pensar en reducir ese déficit, ¿sí? El tema es cómo se reduce, qué tipo de cosas se pueden hacer para reducir este déficit. Bueno, no es que se pueda hacer una, se pueden hacer varias como para que se complementen. Entonces, se dice que para reducir un déficit se puede reducir a través del aumento del PBI, ¿sí? Que eso digamos que nos agrandaría la caja, y por otro lado, la disminución del gasto, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de disminución del gasto, y este gasto proviene de las arcas del Estado, o sea, o de los valores que se redistribuyen, hay que tener cuidado, ¿sí? Si nosotros logramos aumentar el PBI, obviamente que el gasto se tendrá que disminuir menos, ¿sí? Pero cuando se hace análisis de qué gastos disminuir, es lo que hay que tener en cuenta. A mí me gusta siempre poner un ejemplo, que a lo mejor no sé si le sirve, pero no es tan preocupante a veces
tener un déficit, ¿sí? Si el déficit lo tenemos porque se están generando, se está generando en el momento una situación que va a mejorar la situación del país más adelante. A ver, si yo, por ejemplo, me endeudo en un momento, como país, me endeudo en un momento para hacer rutas, para hacer colegios, para hacer hospitales, para incentivar las producciones que pueden aumentar el PBI el día de mañana. O sea, si yo me endeudo para generar el día de mañana un aumento en el PBI y un bienestar en quienes viven en el país, es una cosa. Ahora, si yo me endeudo para cubrir falencias financieras por malas políticas, y entonces tenemos un problema, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, ahí yo les pongo cómo se suele cubrir este déficit, porque yo se los dije al principio, no es que puedo decir, ay, bueno, no importa, yo gasto total. No, ese déficit hay que cubrirlo de alguna manera. Y generalmente lo que se suele usar para cubrir ese déficit es la emisión de moneda o la generación de deuda, ¿sí? Ahí volvemos otra vez a lo mismo. No solo es importante si estamos en un déficit, por qué se está produciendo ese déficit y para qué se está produciendo ese déficit. Y la otra es de qué manera se cubre. La realidad es que se han usado las dos. Sí se ha usado la emisión de moneda, que es esto de que ustedes habrán escuchado, el de darle a la maquinita, se dice. Y el problema de emitir moneda es emitir moneda sin respaldo, ¿sí? Si la emisión de moneda no tiene respaldo, lo que estamos haciendo es desvalorizar la moneda, porque a mayor cantidad de papel moneda haya circulante, ¿sí?, menor valor va a tener. Entonces, la emisión de moneda en general lo que suele hacer es empeorar las situaciones de inflación, ¿sí? Y después tenemos la generación de deuda, que es otro temón. Porque en general pasa que cuando uno sale a buscar plata, ¿sí?, hablando como país, hay muchas cosas que juegan a la hora de ir a buscar plata afuera. Primero que hay que tener mucho cuidado a quién se le pide, y otras veces no hay muchas opciones a quién pedirle. Porque es como pasa, acá podemos volver a la persona, ¿no?, al ejemplo personal. Si yo pido una vez y no pago, pido 2 veces y no pago, pido 3 veces y no pago, cuando vuelva a salir a pedir, me van a prestar, pero me van a prestar a unos valores que me va a ser muy difícil pagar. Es muy complejo. La generación de deuda para un país es muy complejo, porque lo que suele pasar también es que quienes pagan la deuda generada no son quienes van a usar esa plata, sino quienes están en el gobierno en el momento de pedirla, ¿sí? Bueno, ya les digo, de ambos casos hemos hecho uso, y la realidad es que no, ninguna de las dos cosas nos ha sido funcional. Por eso es tan importante, otra vez volvemos a lo mismo, no tanto el cómo se cubre el déficit, sino tratar de no seguir generándolo. Bueno, espero que todavía estén ahí y no se me hayan deprimido. Este país es maravilloso. Solo falta que nos demos cuenta. Bueno, aspectos críticos, entonces. Digamos que estos son algunos, siempre podemos encontrar alguno más, ¿sí? Así que si se les ocurre alguno más, pueden hacerse sus anotaciones y sus apuntes y poner. Pero digamos que estos son así como muy relevantes en nuestro país. En principio, uno de los problemas, y este no es solo un problema nuestro, sino en el mundo en general, el aumento de los precios básicos,
como los alimentos, no es algo que pasa en la República Argentina en general, los precios de los alimentos han ido subiendo más, en mayor proporción que otros bienes y servicios. Es un problemita porque, como lo charlamos la primera clase de este cuatrimestre, los alimentos no son bienes como cualquier otro. Digo, yo puedo a lo mejor vivir sin algunos tipos de bienes, pero sin comer no lo voy a lograr. Entonces, como ya dijimos bien, son alimentos básicos de primera necesidad. ¿Sí? Son bienes básicos de primera necesidad los alimentos. Entonces, el aumento de precios de estos bienes básicos repercute en mayor proporción sobre las personas que menos tienen, lo cual complejiza bastante más la situación. Bueno, después están lo que son las condiciones de empleo e ingresos en algunos sectores de la sociedad. Sabemos que no todos los sectores tienen las mismas problemáticas, pero sabemos que hay una gran proporción del país donde tienen empleos en muy malas condiciones, ¿sí? Ya sea empleo negro, por ejemplo, ¿sí? Y que los ingresos son muy dispares. Por eso también entra en juego lo que dice más abajo, que es la distribución de ingresos. Ahora un poquito más adelante los vamos a ver cada uno de estos puntos, pero si nosotros vemos las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan, es muy grande la brecha, ¿sí? En realidad son muy pocos los que ganan mucho, son muchos los que ganan poco. Y también lo que sea nuestro país, bastante, es la diferencia entre regiones, ¿sí? Nosotros tenemos un país grande y hermoso, y muchas diferencias entre regiones en cuanto a lo que son distintos tipos de cuestiones, ¿sí? Ya sea el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿sí? los índices y las situaciones de pobreza, distintos siendo rurales y siendo urbanas. Bueno, todo esto que nosotros estamos nombrando acá, y estos aspectos críticos, y ahí dice qué pasa con la pobreza. A ver, es muy claro, cuanto peor estén todas estas situaciones, ¿qué les parece que pasará con los pobres o con la pobreza? Va a subir, sí señores. En países donde estas situaciones son críticas, los valores de pobreza suben. Bueno. Y como hablo sola, no sé si estoy hablando muy rápido o muy lento. Bueno, inflación, decía ahí. Les dije que íbamos a hablar un poquito de este tema. La inflación es una vieja compañera nuestra. Ya llevamos muchos años con ella. Les puse ahí nuevamente qué es la inflación, ¿sí? Que ahí, como bien dice, es la suba generalizada de precios de un grupo determinado de bienes y servicios que representan el patrón de consumo poblacional. Porque cuando se mide la inflación, se mide obviamente sobre productos que la población consuma, no sobre cualquier cosa. Más adelante vamos a volver a ver un poco de inflación. Acá lo estamos viendo como uno de los puntos críticos, ¿sí? Les muestro acá este recuadro, esta imagen, porque es un reflejo muy claro de lo que nos viene pasando hace muchos años, ¿sí? Pero aparte, porque todos se sorprenden cuando vemos los valores del 99, 2000 y 2001. Y acá me paro a explicarles algo. Así como la inflación no es buena, ¿sí? La deflación, que es la baja generalizada de precios, tampoco es buena, porque como vimos en el ciclo económico, ¿sí? Si hay baja generalizada de precios, lo que está marcando es un mercado retraído que no consume. Entonces eso tampoco es bueno. De hecho, si ven esos 3 años y después terminamos complicados. Bueno, acá también lo que quiero que vean es, desde siempre, la inflación
o desde siempre, bueno, desde siempre es decir mucho, ¿no? Desde hace muchos años, vamos a decir, la inflación fue medida por el INDEC, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y también lo miden privados. Usando la metodología del INDEC, usan, digamos que hacen como, si se quiere, controles, o lo toman para hacer algunos trabajos, pero existió desde más o menos que existe el INDEC. Como verán acá, lo que se ve es que, si bien tanto si hubo inflación o deflación, los valores en general eran bastante concordantes. Yo me voy a parar acá y voy a decir algo. La estadística siempre tiene que servir para conocer cuáles son los problemas que tenemos para poder solucionarlos, ¿sí? Muchas veces se usa la estadística para ser manipulado, para decir una cosa en vez de otra. La realidad es que no le sirve a nadie eso. Lo ideal es que la estadística sea lo más confiable posible. Y la realidad es que nosotros tuvimos una etapa en la que lo que decía el INDEC no era muy confiable. Y esto se los digo desde ningún lado en particular, sino desde que yo usaba y siempre usé los números del INDEC, y llegó un momento que los números demostraban diferencias abismales a lo que en la realidad pasaba, ¿sí? Y acá no quiero pararme en tintes políticos, ¿sí? Estoy hablando de algo que nos pasó. Analícenlo así. 2002 tuvimos ese pico alto, ¿sí? Bueno, en 2001 creo que no tengo, son todos muy jovencitos y cada vez más. Esto me está haciendo un problema porque ya me siento relatando un libro de historia, cosa que yo todo esto lo viví y ya no era tan chiquita. Obviamente saben qué pasó en el 2001. En 2001 tuvimos una crisis, no solo económica, sino social, ¿sí? Que terminó, bueno, con el presidente, el helicóptero, ya todos sabemos, con 4 presidentes bueno, depende de cómo los cuenten, porque alguna gente dice que fueron 4, otros, bueno. Pero un montón de presidentes en una semana tuvimos, y hasta que asumió Dualde, y bueno, y se produjo un pico inflacionario que queda mostrado ahí con ese 25.9% anual, ¿sí? Y después empezó como a regular y a bajar. En el 2004 tuvimos un muy buen valor para la República Argentina, un 4.4 era un buen valor después de los números que veníamos, 9.6, 10.9, y ahí en el 2007, ¿qué pasó? En el 2007 se empezó a ver una diferencia muy grande entre lo que decían el INDEC y los privados. Perdón. La realidad es que en el 2007 lo que se produjo fue la intervención del INDEC por el Estado Nacional. A ver, la realidad es que los números daban muy diferentes. Y tan es así que esto, a modo de entenderlo, cuando se iban a discutir paritarias, se iban con los números de los privados, no del INDEC, ¿sí? Y acá vuelvo a decir lo mismo. Otra vez el tema de entender que las estadísticas tienen que ser confiables, porque si no pierden sentido, ¿sí? Si no, no las tengamos. ¿Para qué vamos a tener números que no nos están diciendo nada? Bueno, son cosas que pasan. Esto se los muestro como para que veamos esto de que estos son los países con más inflación, los 20 países con más inflación. Nosotros estamos, esto es del 2019. Dio un 53.8% interanual nuestra inflación. Arriba nuestro, Zimbabue y Venezuela. Igual, en realidad estos valores ya se acercan más a una hiperinflación que a una inflación. ¿Sí? Estamos cerquitas de Sudán. No es por nada, cada país no es que no pretendo desmerecer ningún país, pero la realidad es que son realidades distintas, ¿sí? Haití tiene menos inflación que nosotros.
el valor interanual, y acá explico, el valor interanual para Argentina a nivel general nacional, eso quiere decir que es el promedio, ¿sí?, general de todo el año, ¿ok? Después cuando veamos más adelante van a ver por qué les digo esto de nivel general nacional. El 53.8% de inflación tuvimos en el año, y en el 2020 tuvimos 36.1. Hasta julio del 2021, o sea, de este año que llegamos, ya llevamos acumulado el 29.1. Es mucha inflación. Y puede ser que se aplaque ahora un poquito en los últimos meses, pero vamos a terminar con una inflación como mínimo, como la del 2020. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué tiene tanta relevancia esto de la inflación? ¿Por qué les hablo tanto de la inflación? Obviamente que no tengo que explicarles mucho, creo que todos ustedes están viviendo en Argentina y saben lo que significa los procesos inflacionarios. Esto de saber que vos cobrás una cantidad de plata, si tenés un trabajo, y que sabés que este mes te va a dar para comprar determinada cantidad de cosas, y el mes que viene, a no ser que se produzca algún aumento, que ahora dan a lo mejor algunos aumentos así pequeños porque escalonan las paritarias, escalonan los aumentos, entonces nos encontramos con que a lo mejor eso va acompañando un poquitito la inflación, pero si no lo que se produce es una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Uno no puede comprar lo mismo, va perdiendo capacidad de su salario. Y esto complica mucho la economía de las personas, ¿sí? No solo la economía en su momento, sino su previsión a futuro, ¿sí? Bueno, esto, acá lo rojo es inflación y el celeste es salario privado registrado, ¿sí? Ya ni vamos a hablar de los que están empleados en negro, porque esta también, yo una vez tuve una discusión con una persona que me decía, bueno, no importa si hay inflación o no, lo importante es que los salarios sigan, que las paritarias se cierren bien y que los trabajadores logren los aumentos para equiparar a la inflación. Y yo en ese momento le dije, sí, quien tiene un sindicato, digamos, poderoso y quien tiene que empuje el valor de ese aumento, bien. ¿Y qué pasa con la población que está en negro? ¿Qué pasa con la gente que trabaja por su cuenta? ¿Sí? ¿Quién le aumenta a ese ritmo? ¿Pueden seguir el aumento alocado de la inflación? Entonces, esto también demarca que en este caso los periodos inflacionarios y la pérdida de poder adquisitivo suele golpear en las personas que menos tienen. Bueno, les dejo igual para que vean. A ver, lo que se ve acá es que esos porcentajes en donde el rojo le gana al celeste son pérdidas en los poderes adquisitivos de los ingresos, ¿sí? Y sigo insistiendo, esto es salario privado registrado. Bueno, otra forma de mirar cómo va variando el poder adquisitivo también me pareció piola porque es un reflejo de lo que se podía comprar en kilos de carne, ¿sí? Cómo va variando la evolución de poder de compra del salario, ¿sí? Privado formal también es a lo largo del tiempo en kilos de carne. Los cortes de carne que se midieron fue asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta. Se hace un promedio, obviamente, y esos valores son los que se podía ir comprando, lo que se podía comprar y lo que se pudo ir comprando hasta el 2020. También se lo dejo para que los miren. Bueno. Como charlamos al principio, otro de los aspectos críticos en nuestro país es el empleo. Para esto vamos a empezar acá también, todo lo que es estadística de empleo,
lo realiza el INDEC, ¿sí? Y tiene una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares, que es la que releva en mayor proporción todo lo que es la información de empleo y desempleo y de qué tipo de empleo e ingresos, ¿sí? Les voy a pasar a explicar cómo es que, digamos, agrupa esta encuesta permanente de hogares para decir, bueno, cuánta gente está ocupada, cuánta desocupada, y cómo especifica esta división. Nosotros tenemos a la población total. En la población total estamos todos. Toda la República Argentina. Todas las personas que viven en la República Argentina. Dentro de esa población total las vamos a dividir en dos. Por un lado va a estar la población económicamente activa, que va a ser aquella que está en situación de poder trabajar, y va a estar la población inactiva. Y acá vamos a hacer una sectorización, digamos, dependiendo en la cantidad, si se trabaja o no, y dependiendo de la cantidad de horas que se trabaje. Entonces, yo les voy a decir que los ocupados plenos son esas personas que trabajan entre 36 y 46 horas semanales, ¿sí? Los subocupados van a ser aquellos que trabajan menos de 36 horas semanales, y acá los vamos a dividir en demandantes y no demandantes. Demandantes son aquellos que trabajan menos de 36 horas, pero quieren o buscan tener mayor cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Y los no demandantes son aquellos que trabajan menos de 36 horas, pero no están buscando más trabajo. Es muy clásico un subocupado no demandante, el estudiante, que como necesita horas para estudiar y por los horarios de cursado, a veces tiene trabajos de menos de 36 horas semanales, el que puede es lo ideal, y no busca tener más porque está dedicando el resto de su tiempo a estudiar. Es un ejemplo, ¿sí? Después están los sobreocupados, que son aquellos que trabajan más de 46 horas semanales. Y después están los desocupados. Los desocupados son aquellas personas que, si bien no tienen trabajo, lo buscan activamente, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si un desocupado depende de repente, porque ya hace mucho tiempo que está buscando empleo y se cansó de buscar o lo que sea, no busca empleo, entonces esa persona va a transformarse en desanimado y va a formar parte de la población inactiva, ¿sí? Entonces, los que conforman la población económicamente activa básicamente son todos aquellos que están trabajando o no, pero están buscando, ¿sí? Dentro de la población inactiva, entonces, vamos a tener, como bien dijimos, a los desanimados, que son aquellos desocupados que ya no buscan más trabajo, entonces no se los considera como población económicamente activa. Los jubilados, no porque no pueda haber algún jubilado que esté trabajando, sino que los jubilados que ya hicieron su trabajo, se jubilaron, cobran su jubilación y no buscan trabajar más horas, son población inactiva. Lo mismo que los estudiantes que son población inactiva son aquellos que se están dedicando a estudiar y que no buscan trabajo. Los niños claramente no deberían trabajar, pero se consideran población inactiva, las amas de casa, y acá las amas de casa o amos de casa, como quieran. El tema es aquella persona que se dedica a las tareas del hogar y que no busca trabajar afuera porque se está dedicando a las tareas del hogar. Que por cierto, son muchas, y monumento a los amos y a las amas de casa. Bueno, y discapacitados, que obviamente por su discapacidad no puedan trabajar, y entonces si hay una persona con discapacidad que trabaja, forma parte de la población económicamente activa, ¿ok? Ok, profe, yo me contesto sola. Bueno, no se diga nada, me lo robé de Infobae, pero me pareció lindo porque se mueve. Nada,
me pareció, entre hacerlo yo y sacar son con datos del INDEC, ¿sí? Y son los datos de desempleo de los últimos años. Está hasta el 2019 nada más, que llegó al 10.1%. Acá igual les dejo los valores actuales, ¿sí? En la bibliografía van a tener los valores, el último boletín de la EPH, ¿sí? Con esta información, así que la tienen ahí también. Pero bueno, acá se los pongo como para que los veamos y los charlemos. La tasa de desocupación para esta información la van a encontrar en forma trimestral, ¿sí? Por eso ahí dice primer trimestre del 2021. O sea, el valor de desocupación fue del 10.2%. Ese es el último valor disponible en el INDEC. Bueno, en cuanto a porcentajes de asalariados sin descuento jubilatorio, o sea, personas en negro, estamos en el 32.4%. O sea, de la gente que trabaja, ¿sí? El 32.4% está en negro. Y después, un aspecto crítico también en lo que es nuestro sistema de empleo es las condiciones laborales para jóvenes y para mujeres, ¿sí? En general suelen ser quienes trabajan de forma más precarizada, ¿sí? Los jóvenes porque no tienen experiencia, entonces en general la mayoría de los empleos son mal pagos, no son en general muy... No es que sea así siempre, pero en general los jóvenes para ganarse experiencia suelen agarrar trabajos que a lo mejor otros no quieren agarrar, ¿sí? Y las mujeres pasa lo mismo también por el tema de tener un poco más flexibilización, porque en general son las que manejan los hogares, los que se hacen cargo de las tareas económicas, de los niños, entonces es más habitual que tengan condiciones de trabajo que no les sean muy favorables. Bueno. No lo voy a explicar, es como para que lo vean. Es como interesante, ¿sí? Es un análisis de los porcentajes de jóvenes, ¿sí? Van a ver que el rango total es de 15 a 24 años, ¿sí? Y lo que hace la EPH es visualizar qué porcentaje estudia y trabaja, qué porcentaje estudia y no trabaja, qué porcentaje no estudia y trabaja, o qué porcentaje estudia ni trabaja, ¿sí? Se los dejo como para que nos vean los números. Estos números también son bastante complejos. Tenemos una gran proporción, ¿sí? Tanto en varones como mujeres, o sea, mucho más de lo que deberíamos tener, ¿sí? De gente que, o sea, de jóvenes, ¿sí? Que ni estudian porque decidieron o porque el sistema los expulsó, ¿sí? Dependiendo de la situación, y tampoco trabajan. Y esto es un problema bastante importante porque el que no se puedan ir incorporando a los sistemas formales de trabajo, o semiformales si quieren, hacen que cuanto más tiempo pasen, más se alejen de poder entrar al sistema laboral. Es muy compleja la situación. O sea, me parece que una de las cuestiones a las que hay que apuntar sin lugar a dudas es generar trabajo, sobre todo para estos grupos etarios. ¿No? Si uno quiere tener una visión de país con horizonte al trabajo, tiene que fomentar trabajos para jóvenes. Bueno, pero a mí no me pregunta nadie. Les cuento yo lo que me parece. Bueno, acá les pongo algunas de las cuestiones por las cuales digamos, están en una situación un poco más crítica, que es la falta de experiencia laboral previa, el poco incentivo de la sociedad para favorecer la inserción laboral, la educación media que no prepara para el campo laboral,
¿sí? Hoy como que un título secundario es imprescindible para todo, y como que hasta les diría que está quedando corto, o que falta mucho también lo que eran las escuelas de oficio, que han ido perdiendo peso y relevancia cuando eran más que importantes. Pero bueno, es parte del problema eso también. Y la incapacidad de ver claro un horizonte hacia el cual dirigirse. Nunca pierdan el horizonte, por favor, les pido. Esto tampoco es un problema de Argentina, es un problema a nivel mundial, ¿no? Esto de que los jóvenes vivimos en un mundo que se aceleró tanto, que es tan difícil proyectar a 5 años, a 10 años, dónde va a estar uno, qué va a estar haciendo de su vida, qué va a servir de lo que uno hace hoy, mañana. Es muy loco, pero es muy así para todos. Pero bueno, ya les digo, no es una cuestión acá, es una cuestión general, y yo brego porque nunca pierdan el horizonte, siempre fíjense algo a donde quieran llegar, lo que sea. Arte, estudio, ciencia, trabajo, viajes, riqueza, no sé, pero pónganse objetivos, porque eso es lo que los impulsa a seguir para adelante, en un mundo que está muy loco, por cierto, pero es el que nos toca vivir. Bueno, hoy estoy así, esto me pasa por estar mucho tiempo sola. Esto tampoco lo voy a hacer, esto es como una caracterización, ¿sí?, de lo que es la desigualdad de género en el mercado laboral. Y cómo han ido cambiando algunas cuestiones de hace unos años a la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí les pongo cuál es la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿sí?, con 3 años como para que tengan una mirada de cómo fue creciendo. Cada vez hay más mujeres en el campo laboral. Cada vez hay más mujeres que tienen hijos que se vuelvan al campo laboral. Antes, en general, las mujeres que tenían hijos esperaban o no tenían hijos en su momento laboral, y de cuando los tenían dejaban de trabajar, o esperaban a que los chicos crecieran para empezar a trabajar. Hoy se ve, ya hace unos cuantos años, que la mayoría de las mujeres con hijos inclusive salen al campo laboral y son ya la mayoría, ¿sí? Después dice el tipo de trabajo que aceptan suelen ser flexibles, precarios y de pocas horas semanales. Bueno, esto ya lo charlamos. También se manejan lo que se llaman los 3 ejes de desigualdad laboral. Se los explico brevemente, ¿sí? Con la segregación horizontal es la diferencia que se da con una persona del mismo sexo, las posibilidades de cada uno, ¿sí? La vertical es cuando hay 2 personas del mismo sexo que lo que tienen diferente es la posibilidad de ascensión en el trabajo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No sé, si hay un puesto de gerencia y hay 2 personas, un hombre y una mujer, es más factible, ¿sí?, que el elegido sea hombre. Y la brecha salarial tiene que ver con 2 personas que estén haciendo el mismo trabajo, la misma cantidad de horas y todo, y que tengan diferencias salariales solamente por el hecho de ser hombre o mujer. Y esto pasa, aunque obviamente pasa mucho en menor proporción de lo que pasaba antes, pero sigue pasando. Bueno, y después dice diferencia entre la formación profesional e inserción en los puestos de trabajo equivalente. O sea, son todas caracterizaciones de las diferencias y la desigualdad de género que se da dentro del mercado laboral. Bueno, y no le iba a dejar que lo leyeran ustedes, pero dice, diferencia entre el mercado laboral y los roles al interior de los hogares. ¿Qué pasa? Así como las mujeres se han volcado y cada vez trabajan más cantidad de horas y cada vez trabajan a lo mejor en puestos más importantes y todo, pero
en muchos hogares lo que pasa es que la mujer ha salido, ¿sí? Pero ha salido a trabajar y trabaja a lo mejor igual cantidad de horas que el hombre, pero a la vuelta al hogar la repartición de tareas sigue siendo bastante desigual, ¿sí? Si bien yo conozco muchos hombres que realmente se ponen en una función igualitaria dentro del hogar, no pasa en la generalidad. Sigue habiendo todavía muchas diferencias en lo que son los roles al interior de los hogares, e incluso entre madres e hijos, digo, madres, hijos e hijas, ¿no? Esto de adolescentes o jóvenes que viven en el hogar y la madre sigue haciendo las tareas como si fuera la única que vive en la casa, ¿sí? Digo, si alguno se sintió tocado, perdón. Pero estas cosas pasan en los hogares. Esto, plantearse como que todas las personas, ¿sí? Tengan tengan distribuciones de tareas en el hogar como para que sea más equitativo para todos, ¿no? Bueno, distribución de ingresos. Yo les dije que uno de los problemas que teníamos eran las diferencias, ¿sí? Entre los que más ganan y los que menos ganan. A ver, para que, no sé, bueno, siempre hago lo mismo, siempre pregunto en este momento cuando explico esto si saben lo que es un decil. Algunos me dicen sí, otros me dicen, entonces yo por la duda lo explico. A ver, ¿qué es un decil? Un decil es una distribución igualitaria, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todas las personas, ¿sí?, que conformaron esta encuesta, y como para que tengan una idea gráfica, yo les diría, si estuviéramos en el aula, les diría, bueno, en esta esquina, ¿sí?, tengo una pared muy larga, en esta esquina voy a parar al que menos ingresos tiene, ¿sí?, y después voy a ordenar de menor a mayor, según el valor de ingresos, a toda la población de la encuesta. Cuando yo termine de hacer eso, voy a tener a toda la población acomodada según sus ingresos, ¿sí? A toda esa gente la voy a dividir en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esto, yo voy a poder decir que los que están más cerca del primero, o sea, el 10% de las personas que están de un lado del aula, esto es muy difícil sin el aula, del lado del aula van a ser el 10% de las personas que menos ingresos tienen. En la otra esquina, ¿sí?, voy a tener al decil 10, que va a ser el 10% de personas que tengan los mayores ingresos. Entonces, como para que nos quede claro, siempre que yo diga el primer decil, voy a estar hablando de los que menos tienen, menos ingresos tienen. Los que estén en el décimo decil van a ser los que más tienen, ¿sí? Bueno, acá obviamente por las diferencias de pesos se dan cuenta rápidamente, ¿sí? Pero es eso, cuando ustedes cuando yo hable del primer decil o el décimo decil, voy a estar hablando de eso, de los que menos tienen o más tienen. También, a ver, si yo en vez de dividir en 10 partes iguales, divido en 5 partes iguales, en vez de deciles, lo que voy a tener son quintiles, ¿sí? En el primer quintil voy a tener al 20% de la población con menos ingresos, y en el quinto quintil voy a tener al 20% de la población con más ingresos. Bueno, espero que se haya entendido. Acá quiero decir algo. No nos tenemos que olvidar que estos valores de ingresos son ingresos relevados a través de una encuesta. Sabemos que cuando se pregunta sobre ingresos, la gente a veces no dice del todo todos los ingresos. Muchas veces se subvalora esto porque a veces los ingresos que se consideran no declarados a veces no aparecen. Pero más allá de eso pasa en todos los rangos, ¿sí? Pero lo que me parece interesante como para que ustedes puedan ver es
qué cantidad de deciles debemos tomar para llegar a tener lo que tiene el décimo decil. A ver, ¿qué quieren decir estos porcentajes, básicamente? Estos porcentajes quieren decir que del 100% de la torta, el décimo decil se va a llevar el 32.4%. Eso quiere decir que del total de los ingresos, el 32.4% se lo lleva el décimo decil, ¿sí? Si nosotros sumamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, cuando estemos llegando entre el sexto y el séptimo, recién juntando a todos esos deciles de ingresos, vamos a obtener lo mismo que se lleva el décimo decil, ¿sí? Esto como para entender las diferencias, ¿sí? Y si nos fijamos, también podemos ver algo que es, en el décimo decil tenemos, según esta exposición de ingresos, que tenemos ingresos de 51.904 pesos y 819.000 pesos. O sea, la diferencia dentro de ese decil es altísima, ¿sí? Por lo cual, y por el promedio, por el ingreso medio, ¿sí? Nos podemos dar cuenta también de que son mucho más los que ganan más cerca del 51 que del 819, ¿sí? Bueno, espero no haberlos mareado mucho. La idea es que puedan visualizar estos valores, ¿sí? Y que nos demos cuenta de esto, que las diferencias entre ingresos son bastante importantes. Y en cuanto a la desigualdad de ingresos, ¿sí? Está lo que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, como bien dice ahí, es un índice que mide la desigualdad de una distribución. En economía es utilizado para medir la distribución de ingresos, ¿sí? Esto que está acá se llama curva de Lorenz. A mí no me interesa tanto que sepan cuál es la curva de Lorenz, sino a qué hacen referencia los valores. ¿Por qué? Porque muchas veces van a escuchar, bueno, el coeficiente de Gini para Argentina es tanto, o para el país X es tanto otro, y lo que les permite a ustedes el saber los valores en el cual trabaja este coeficiente de Gini es saber entender qué es lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender que el coeficiente de Gini se maneja en un rango, y ese rango va del 0 al 1. El 0 va a ser la igualdad absoluta, y el 1 va a ser la desigualdad absoluta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en principio entender que ni el 0 ni el 1 en realidad va a existir, porque los valores de coeficiente de Gini dan alrededor de 0.25 a 0.70, más o menos 0.75, entre los países más igualitarios y menos igualitarios. La igualdad absoluta no existe porque significaría que todo el mundo, todos ganan exactamente lo mismo, ¿sí? Claramente no existe. Y la desigualdad absoluta significaría que una sola persona gana todo, lo que hay, todo, el todo, se lleva el todo. Tampoco es así. Acá les dejo como para que vean, no sé por qué me salió esta raya verde, no sé de dónde salió, bueno, no importa. Estos son valores de coeficiente de Gini, ¿sí? Del 74 al 13, y acá les pongo el último valor del primer trimestre 2021, que da 0.44. Y acá ese número, siempre el tema es, pero ¿qué significa este valor? En realidad estamos más cerca de la igualdad absoluta que de la desigualdad absoluta, ¿sí? O sea, estamos más cerca del 0 que del 1. Pero tampoco convengamos que tampoco es un número excelente, ¿sí? Cuanto más chico es el número, acuérdense, mejor es la situación. Ahora, siempre estamos hablando, cuando hablemos del coeficiente de Gini, estamos hablando solamente de desigualdad en la distribución de ingresos, ¿sí? No de otro tipo de desigualdades. Bueno, acá hay un gráfico un poco como también es el recuento entre el 2016 y el 2021.
como para que lo vean, los valores de coeficiente de Gini. Y este es coeficiente de Gini, bueno, es a nivel mundo. Tenía otro mapita, pero bueno, no importa, este les sirve igual. A ver, la idea fundamental es que ustedes vean los países en verde, son los países que tienen mejor distribución de ingresos, y los países en rojo oscuro son, cuanto más oscuro, peor están. ¿Sí? Como ustedes ven así, bueno, estamos bomba. Al final, no sé de qué nos quejamos. Bueno, eso tampoco nos tiene que convencer. Que haya otros países que tienen mayor desigualdad en la distribución de ingresos no nos tiene que dejar tranquilos. ¿Sí? Bueno. Y ya cerrando, les juro, vamos a ver, estas son algunas causas de desigualdad, ¿sí? Y después voy a mostrarles consecuencias de la desigualdad. Es claro que no es lo mismo las causas que las consecuencias. Las causas son prevenibles, las consecuencias ya no. Esta es una pequeña lista, podríamos agregar muchísimas más, a lo mejor causas de desigualdad. Todo lo que a ustedes se les ocurra que puede ser y puede producir, ¿sí? Desigualdad, podrían ponerlo acá. Las diferencias en una educación de calidad, o sea, las posibilidades de acceso a una educación de calidad, obviamente van a marcar una desigualdad, si no es lo mismo quien tiene acceso a educación que quien no la tiene, y sobre todo hablando de calidad, ¿sí? Después lo que es el tipo de ocupación, ¿sí? No es lo mismo una persona que trabaja en negro que trabaja en blanco. La experiencia familiar y social, esto es cómo es el entorno que rodea a la persona, qué tipo, si el entorno protege y estimula a la persona para su desarrollo o no lo es así. Las diferencias en el interior de las regiones, ¿sí? Dijimos antes, nuestro país tiene grandes diferencias. Lo que es la diferencia entre pobreza urbana y pobreza rural, son dos tipos distintos de pobreza. Más adelante cuando veamos pobreza nos vamos a meter un poquito más, pero ambas obviamente son causas de desigualdad. Son distintas, pero producen desigualdad. Y la desigualdad de género es otro tipo y también produce desigualdad, ¿sí? En cuanto nos vamos a las consecuencias, otra vez, las causas son prevenibles y es sobre lo que hay que actuar precisamente para que no ocurran las consecuencias, ¿sí? Y estas no son cuestiones que se me ocurrieron a mí, sino son de distintos estudios que se han hecho en distintos países, en donde los grados de desigualdad son muy altos, y se ve reflejado en estos países el crecimiento, ¿sí?, de este tipo de cuestiones. Se ve que cuanto mayor es la desigualdad, más problemas de salud mental y drogas hay, también va a haber menos niveles de salud física y menor esperanza de vida, va a haber peores rendimientos académicos, va a haber mayores índices de embarazos juveniles no deseados, y también aumenta la tasa de delincuencia. O sea, todo esto, a cuanto más grande es la desigualdad, peor son los resultados que se ven con respecto a todas estas cuestiones. También, como les dije antes, seguramente podríamos seguir agregando consecuencias de la desigualdad. Bueno, sé que estuvo largo el asunto, pero bueno, el tema lo amerita, ¿sí? A ver, la idea de la clase de hoy era un poco como que tratemos de ver cuáles son las cuestiones más críticas en la economía y en la sociedad, ¿no?, en el que tenemos, como para poder entender por qué estamos como estamos, cuáles son las cuestiones más importantes sobre las cuales las políticas de Estado deberían trabajar, ¿sí? Y más allá de, otra vez, más allá de la bandera política, me parece que son cuestiones que
sea el gobierno que sea, esté quien esté, son cuestiones que tendrían que ser básicas, duraderas y estables. O sea, no son políticas para hacer algo hoy y mañana olvidarnos, ¿sí? A este tipo de las políticas que apuntan a solucionar problemas de desigualdad, los problemas de empleo, ¿sí? Los problemas de diferencias tan grandes en las desigualdades, en la distribución de ingresos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con políticas que tienen que ser durables y perdurables, o sea, no tienen que ser improvisaciones. Pero bueno, esa es la idea. La idea es enmarcar un poco cómo está la Argentina en estas cuestiones, para poder entender, ¿sí? La clase que viene vamos a ver métodos de medición de pobreza, y bueno, y los números y cómo estamos y todo ese tema. Bueno, espero que no les haya sido demasiado tedioso, que hayan disfrutado la clase, y bueno, me estarán escuchando en algún otro momento seguro. Cuídense mucho.